Buenos días. Soy el doctor Martín Jiménez, su director de riesgos por fenómenos hidrometeorológicos. Sean ustedes bienvenidos a este curso de fenómenos hidrometeorológicos. El día de hoy, aquí en la Ciudad de México, amaneció lloviendo en algunos puntos de la ciudad y es la condición general, de hecho, en gran parte del país, ya que estamos en la temporada de lluvias, de hecho entrando al pico de la temporada de ciclones tropicales. El día de hoy hay, al menos en la región número 4 de la Organización Meteorológica Mundial, 3 ciclones tropicales, 2 afectándonos relativamente cerca de nuestro territorio, que es la tormenta tropical Hernán y la tormenta tropical Isel, esta última un poquito más lejos. Hernán es cerca de las costas del Pacífico, de Colima, Jalisco, Baja California Sur. Y tuvimos anoche en la madrugada el impacto del huracán Laura, categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. Entonces todo esto enmarca el día de hoy nuestro curso y precisamente vamos a iniciar con el tema de este fenómeno, los ciclones tropicales. Para iniciar sería conveniente recordar en dónde nos movemos, y es esta capa de aire que envuelve a nuestro planeta llamada atmósfera. Recordar que viene del griego, atmos, vapor, sphaira, esfera, una esfera de vapor o una esfera de gases diferentes. La principal, y esta atmósfera a su vez se divide en varias capas dependiendo de la altitud. La principal, que es donde los seres humanos nos desenvolvemos, es la troposfera o troposfera, la cual abarca desde la superficie de la Tierra o la superficie del mar hasta unos 10, 12, un poquito más de kilómetros de altura, y es donde se originan además todos los fenómenos hidrometeorológicos que le interesan al hombre, que nos afectan directamente y que en casos extremos pues generan desastres. Posteriormente vienen otras capas en donde pues se desarrollan otros fenómenos. Por ejemplo, en la termósfera es donde de 80 a 700 kilómetros pues tenemos todos nuestros instrumentos como son los satélites o la Estación Espacial Internacional. Pero la troposfera es donde se originan específicamente los ciclones tropicales. Es por eso que cuando viajamos en avión no podemos viajar a alturas tan bajas en vuelos continentales o a larga distancia, y por eso cruzamos la troposfera y viajamos arriba de ella para sentirnos más cómodos. Y parece ser que vamos en el metro, ¿verdad? Ya una vez que tomamos la altura conveniente, siempre el despegue y el descenso son los más peligrosos. Bueno, pero ¿qué es un ciclón tropical? Un ciclón tropical, como aquí lo mostramos, es un sistema atmosférico. Me voy a permitir leer rápidamente. Un sistema atmosférico cuyo viento circula en dirección ciclónica, como lo muestra la flechita que ahí vemos en la imagen de la derecha, que es una imagen de satélite del huracán Patricia, el cual ustedes recordarán que se intensificó rápidamente frente a nuestras costas hasta alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Entonces, este viento circula en dirección ciclónica, es decir, contrario a las manecillas del reloj. Esto sucede en el hemisferio norte. En los ciclones tropicales que ocurren en el hemisferio sur, este sentido es en el de las manecillas del reloj, justamente. A los ciclones tropicales les solemos también utilizar sinónimos como ciclón o una baja presión. Aquí tenemos una imagen en donde se muestra en colores oscuros una baja presión precisamente, y en colores un poco más claros altas presiones, es decir, el peso de la atmósfera a nivel del mar. Aquí vemos, esta imagen es justamente del día de ayer y nos muestra lo que les comentaba en la introducción: 2 ciclones tropicales en el Océano Pacífico y uno muy intenso, un huracán en el Golfo de México, con dirección hacia el norte, hacia
costas de Luisiana, en Estados Unidos. Como ven, la mancha oscura, más oscura, pertenece al huracán Laura, y justamente estas líneas lo que nos describen es esta circulación atmosférica. Como ven, parece una espiral que va en sentido contrario a las manecillas del reloj y confluyen en un punto que es el centro del ciclón. En el caso de las tormentas tropicales del Pacífico, Hernán e Isel, aquí también se observa esta circulación ya cerrada, como dicen los meteorólogos. Aquí no tanto, no está tan definida. Quiere decir que de los más de estos tres ciclones, el más intenso, el más definido es precisamente este. Justamente esta circulación de los vientos es la que le forma esta característica peculiar a los ciclones tropicales cuando los observamos desde el espacio a través de un satélite espacial, justamente. Y son las famosas bandas nubosas. Ya vimos por qué tienen esta forma, y es por esta circulación en sentido antihorario. Cada una de estas bandas nubosas, si lo vemos en este corte vertical, pues tiene por debajo una actividad convectiva muy importante. Se desarrollan a su vez tormentas y lluvia muy importante debajo de cada una de estas bandas nubosas. En medio, en lo que ya decíamos que es el centro del ciclón tropical, está el famoso ojo, que en el caso del huracán Laura llegó a tener un diámetro de un poco menos de 50 kilómetros, o sea, son áreas muy importantes las que cubre a veces el ojo. Como el viento confluye hacia un solo punto, que es el centro del huracán, y abajo tenemos la superficie del mar, ahorita vamos a ver por qué los ciclones tropicales se originan exclusivamente en el mar, entonces el viento tiende a subir, tiende a ascender, y justamente es en la pared del ojo, aquí, o muy cerca del centro del ojo, es donde se tiene la actividad convectiva más importante. Aquí son donde se ocurren los vientos más intensos de los huracanes. Estos son donde se miden aquí, es lo que le da la característica de la categoría en la escala Saffir-Simpson, que va de los 120 kilómetros para la categoría 1 hasta la categoría 5, que es más allá de los 250 kilómetros por hora. Entonces este viento asciende de manera importante y como si fuera una chimenea, sale hacia arriba y forma las bandas nubosas. Vamos a ver un video, está en inglés, yo lo voy a ir comentando poco a poco, y aquí a la derecha vemos las características más importantes por las que se puede formar un ciclón tropical. El primer punto, el más importante, es que esta máquina térmica de la naturaleza absorbe o tiene su combustible básicamente de la energía calórica del mar. Básicamente requerimos una temperatura del agua de unos 26 grados, aquí si movemos un poquito esta ventana para que se lea perfectamente, unos 26.5 grados, y necesitamos que esa alberca de agua caliente esté al menos a 50 metros de profundidad. Voy a reiniciar el video, muy bien. También necesitamos este primer inicio, una perturbación atmosférica, como lo indica el punto 6. Esta perturbación atmosférica, más la temperatura del agua arriba de los 26.5 grados, empieza a originar estas tormentas. Aquí se ve justamente cómo hay además una alta humedad que nos la proporciona justamente los océanos en esta capa que ya mencionamos que es la troposfera. También necesitamos que a la altura, unos 10 o 15 kilómetros de altura, los vientos horizontales no sean muy fuertes para que no, digamos, afecten la parte alta de las bandas nubosas, lo que se conoce como la cizalladura vertical. Necesitamos una baja cizalladura vertical, porque si no el viento, como se dice en el argot meteorológico, descabeza, ¿verdad?, a los huracanes, a los ciclones tropicales. Estas condiciones de la temperatura del agua, de sistemas de perturbación atmosférica preexistente, de alta humedad, se da básicamente a una distancia de aproximadamente unos 500 kilómetros del Ecuador hacia el norte o hacia el sur, o aproximadamente unos 10 grados de latitud. Aquí vemos en el video que una vez que se forma el ciclón tropical, pues en algún momento puede ser que afecte alguna costa
alguna parte continental, y como decía muy bien el ingeniero Guevara, aquí ya es el cruce entonces de la sociedad y de sus bienes, de su población, con estos fenómenos naturales extremos. Muy bien. ¿En dónde se dan estos fenómenos? No se dan en todo el mundo, ¿eh? Como ya dijimos, hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir. Una de ellas es la temperatura del mar. Ya dijimos que es en esta zona, unos 500 kilómetros del Ecuador para arriba o para abajo, y temperaturas del mar favorables, arriba de los 26, 27 grados centígrados. Justamente estas condiciones se dan en la estación de verano. Aquí en este mapa mundial vemos en estas isolíneas los lugares donde ocurren precisamente los ciclones tropicales. Vemos que se salvan, por ejemplo, Sudamérica, tanto por el Océano Atlántico como por el Océano Pacífico, y por supuesto las latitudes más cercanas a los polos, porque ahí pues no tenemos las condiciones de temperatura de mar. No sé si quieran volver a poner la ventanita donde aparezco. Está perfecto, ok, entonces decíamos que se salva Sudamérica. No se salva, por ejemplo, esta zona del Pacífico, que es además, tiene características sísmicas, que es el cinturón del Pacífico. No se salva Japón, las Filipinas, Indonesia, en donde además de sufrir con los ciclones tropicales, pues sufren de sismos muy intensos. Igual el Océano Índico, cerca de las costas de África también. Y en América, pues es Centroamérica, el Caribe, los Estados Unidos, exclusivamente se podría decir que en la costa este, la costa del Atlántico. México, digamos, es afectado, pero también se podría decir que es bendecido porque nos afectan o nos visitan ciclones tropicales tanto del Océano Atlántico como del Océano Pacífico. Estos ciclones tropicales que se forman en el Pacífico y que llegan a viajar distancias como aquí se indica, sí llegan a afectar a los Estados Unidos por las islas que tienen, que es Hawái básicamente, ¿verdad? Pero es de manera poco frecuente. Entonces México ocupa un lugar especial dentro del corazón de los ciclones tropicales porque le afectan tanto del Atlántico como del Océano Pacífico. Esta zona de aquí que dibujo con el cursor, que espero que se vea, sí, ¿verdad? Ustedes la estén viendo, es a grosso modo la región número 4 de la Organización Meteorológica Mundial, y es en la que, digamos, donde se originan los ciclones que los Estados Unidos, a través del Centro Nacional de Huracanes en Florida, monitorean. Y utilizan básicamente nombres de hombres y mujeres para bautizar a los ciclones tropicales de esta región. Recordemos que en esta región está el Caribe y que ahí hay lenguas francesas también, aparte de la lengua inglesa, por los Estados Unidos, o Belice, o Trinidad y Tobago, etcétera, y el español en gran medida Centroamérica, México. Entonces, muchos de los nombres con los que estamos bautizando los ciclones tropicales se originan de esas tres lenguas, francés, inglés y español. Bien, el ingeniero Guevara hace un momento comentaba acerca del futuro también por cambio climático. ¿Cómo será el cambio climático y cómo afectará o modificará el patrón de los ciclones tropicales? Aunque hay varios estudios y algunos incluso llegan a concluir que todavía no hay con certeza un escenario acerca de los ciclones tropicales, lo que podemos hacer también es increíblemente mirar hacia el pasado para poder estimar qué nos puede ocurrir en el futuro. Y como estamos esperando a través de los gases de efecto invernadero, un calentamiento global que es el que está originando el cambio climático, entonces lo que estamos esperando es este calentamiento. Hubo una época pasada, hace muchos millones de años, que fue el Plioceno, en el que estábamos 4 grados centígrados arriba del promedio de la temperatura actual en el mundo en este momento. Entonces, esta gráfica de arriba es la distribución muy parecida a la lámina anterior de los ciclones tropicales actuales, y esto es lo que se estima a través de modelos que ocurría en el Plioceno. Que es posible, que es lo que volvamos a ver en el futuro,
Acuérdense que en la naturaleza se dan estos ciclos, se vuelven a regresar ciertos escenarios. Y aquí se observa, por ejemplo, que hay una mayor actividad ciclónica. Incluso, decíamos hace un rato, que no había actividad en Sudamérica, y en el Plioceno se estima que hubo actividad justamente en el Atlántico, afectando, por ejemplo, a Brasil y Argentina. Entonces, esto, pues, al menos nos origina una preocupación de que por cambio climático hay una mayor actividad ciclónica. Un segundito, pasó por ahí algo. Vamos a restablecer la presentación. Voy a aprovechar para... Muy bien, sigamos. Ok, pues ya hablamos por qué se originan los ciclones tropicales, qué es un ciclón tropical, dónde ocurren. Ahora vamos a hablar de otro tema que es cómo nos afectan, qué efectos tienen estos fenómenos. Básicamente tenemos 4 efectos. El principal que hemos recalcado durante todos estos minutos es el viento. Este primero, que es el que le da la característica de la intensidad a través de la escala Saffir-Simpson. El segundo efecto, y es, como ya dijimos, que ocurre exclusivamente en los océanos, ahí es donde se origina y donde se desarrollan y donde se intensifican. Entonces este viento roza la superficie del mar y produce un oleaje. Aquí a veces es muy importante, esta imagen, si no me equivoco, es de Puerto Vallarta, y un oleaje producido por el huracán Kena, que estaba como a 300 kilómetros de distancia de esta costa, y miren la altura de ola que llegó a producir en esta bahía de Puerto Vallarta, un hermoso sitio turístico que a lo mejor algunos de los que estén tomando el curso nos visitan de Jalisco, y a lo mejor de aquí de Puerto Vallarta. Un saludo a todos ellos, por cierto. Entonces ellos recordaron este escenario de oleaje muy importante. Cuando se llega a acumular, y cuando los huracanes ya están cerca de la costa, el viento es tal que llega a acumular montones de agua del mar, y esto produce una sobreelevación del nivel del mar llamada marea de tormenta, que es lo que se está esperando, o a lo mejor ya produjo el huracán Laura en las costas de Luisiana en esta madrugada. Y esto puede producir una inundación costera que penetre muchos kilómetros, a veces decenas de kilómetros tierra adentro. También ya vimos que de las bandas nubosas se generan muchas tormentas, y esto a su vez origina lluvia muy intensa, torrencial en ocasiones. A su vez la lluvia, una vez que nos afecta ya en la parte continental, pues puede producir a su vez 2 grandes problemas, que son básicamente los problemas más importantes de la parte de los riesgos hidrometeorológicos, porque son los que causan los mayores daños, tanto a la población como a los bienes de esta, que son las inundaciones y la inestabilidad de laderas. No voy a entrar en más detalles porque justamente después de esta primera parte de este curso se va a hablar exclusivamente de inundaciones, y posteriormente, o a lo mejor ya hubo un curso exclusivo de inestabilidad de laderas. Bien, centrémonos entonces en esta famosa escala Saffir-Simpson, que tiene 5 categorías. La primera, como mencionábamos, inicia a partir de los 120 kilómetros y es hasta los 153 kilómetros. Por ejemplo, el huracán Manuel del 2013 y el huracán Air los situamos en esta categoría. Recordemos que el huracán Manuel fue muy destructivo, y eso fue por el efecto indirecto de inestabilidad de laderas. Y fue únicamente un huracán categoría 1. O sea, en pocas palabras, no es necesario que nos afecte un huracán categoría 5 para esperar daños muy importantes a nuestra población y a los bienes. Incluso, categorías todavía inferiores a los huracanes, como son las tormentas tropicales, e incluso todavía menores, que son las depresiones tropicales, históricamente han causado daños muy importantes a México. Simplemente por poner un ejemplo, en 1999 tuvimos a la depresión tropical número 11, que junto con el Frente Frío número 5 afectaron de manera muy importante a el Golfo de México, las costas de México, en esa zona, Veracruz, el norte de Puebla. Bueno, la otra categoría es el huracán 2, en la escala Saffir-Simpson, de los 154 a los 177 kilómetros por hora.
Y aquí tenemos a un ejemplo que es el huracán Diana de 1990. Le sigue el huracán 3, perdón, la categoría 3, que va de los 178 a los 209 kilómetros por hora. Tenemos un ejemplo del huracán Hilda de 1955, que fue un año muy importante, muy crítico para la población de Tamaulipas y del norte de Veracruz. Tal vez tenemos gente que esté tomando cursos de esa región. Un saludo también desde aquí de la Ciudad de México. Ellos recordarán, bueno, tal vez no a ellos, pero sí sabrán por la historia que les habrán contado sus abuelos o sus padres, de este año muy importante donde les afectaron, de hecho, 3 ciclones tropicales. Y aquí, como observamos, a medida que aumenta la categoría Saffir-Simpson, los vientos, en el caso ya de los bienes expuestos, en este caso una vivienda de madera, pues empieza a ser relevantes. Ya en una categoría 3, no solo el viento que empieza ya a afectar elementos incluso estructurales, sino que incluso el mar también ya empieza aquí a verse una sobreelevación del mar que empieza a penetrar la playa. Ya nada más nos quedan 2 categorías, que es la 4 y la 5. El huracán categoría 4, que va de una velocidad de vientos de los 210 hasta los 250 kilómetros por hora, en donde pues ya por sí solo el viento es un elemento, un factor muy destructivo de los sistemas expuestos. Si a eso le agregamos una inundación costera muy importante y además el oleaje, que aquí no está simulado, es simplemente la inundación costera, entonces pues esto tiende a desaparecer básicamente. Y en la categoría más extrema tenemos el huracán categoría 5. Me voy un poco más rápido. Vamos a pasar este video para ejemplificar a la marea de tormenta. Este video surgió básicamente, lo voy a bajar porque además está en inglés. Yo voy a tratar de describirlo. Aquí es el huracán Laura, que en la madrugada afectó esta zona de la costa, con alturas muy importantes. Aquí están en pies. Hay que recordar que 3 pies es básicamente 1 metro de altura. Me voy a adelantar porque son zonas de Estados Unidos para ver la sobreelevación, la simulación de la sobreelevación. Aquí estamos hablando de estos famosos 3 pies, 1 metro, donde ya cubre tranquilamente un automóvil. Hay que recordar que también tenemos la presencia de vientos intensos. Después tendríamos 6 pies. Imagínense una inundación de 9 pies, a la cual muy pocos podríamos sobrevivir. Bien, ¿cómo monitoreamos los ciclones tropicales? Pues a través de los radares meteorológicos. Es el instrumento tal vez más importante. Esta es una imagen del huracán Laura que está afectando en estos momentos a los Estados Unidos. En la parte oceánica tenemos a las boyas marinas que miden la altura del aula, entre otros elementos. Y recientemente tuvimos la actualización de los satélites GOES, ya tenemos los nuevos 16 y 17 que generan este tipo de imágenes. Y por supuesto en superficie tenemos las estaciones meteorológicas que miden lluvia, viento, presión, humedad, etc. Ya me quedan pocos minutos, me voy a ir mucho más rápido. Voy a tratar de aprovechar más el tiempo. Recordar que la temporada inició el 15 de mayo en el Océano Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, y va a terminar en ambos océanos el 30 de noviembre. Estamos más o menos como por acá, justamente al inicio del pico. Ya vamos a empezar el pico. Y ya estamos teniendo, ya lo comentó el ingeniero Guevara, ya no me voy a detener aquí, ya avanzada la temporada de ciclones tropicales, llevamos 13 en el Atlántico, se esperan 15, aunque el promedio son 12, ya superamos el promedio, todavía no llegamos a septiembre. Y en el Océano Pacífico tenemos 15, pronosticados de 15 a 19. Este es el inicio de temporada súper acelerado, comparado con un inicio de temporada promedio. Estos puntitos naranjas son el 2005, que fue un año histórico respecto a los ciclones tropicales. Las estrellas es el 2020, pues vamos echando competencias con el 2005. Como les decía, en el Océano Atlántico la climatología son 12 ciclones y los posibles impactos, que es lo más importante para nosotros, es de 4 a 5 en promedio y se pronosticarían en este año de 5 a 6 impactos. Ya nada más voy a recordar ciclones tropicales históricos. Este es Hilbert de 1988, saludo a la población de Quintana Roo, de la península de Yucatán en general, y de Nuevo León y Coahuila, que se vieron afectados por este huracán. No solo afectó las costas, sino que afectó tierra adentro. Este es el río Santa Catarina,
ya tierra adentro, no es costero Nuevo León, hay que recordarlo, y originó, de hecho, la principal cantidad de fallecimientos en ese sitio, por el efecto de lluvias orográficas en la montaña. Y ya finalmente comentar que tenemos un sistema de alerta, este es Manuel, me voy más rápido, que originó la inestabilidad de laderas e inundaciones. Recordarles que visiten por favor nuestro Atlas Nacional de Riesgos en la capa de ciclones tropicales, y comentarles que tenemos sistemas de alerta, en particular tenemos el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Este es un ejemplo, este es del día de ayer, tenemos el huracán Laura, la tormenta tropical Hernán y la tormenta tropical Isel simultáneo. Recuerden que nos pueden afectar simultáneamente, y los invito a que bajen, descarguen de la página de la Liga de Publicaciones de la página del Centro de Internet el fascículo de ciclones tropicales, para que ahí ahonden en todas las acciones que deben tomar dependiendo del color del sistema de alerta temprana. Finalmente, le robo un minuto al siguiente expositor, decir que los ciclones tropicales son muy benéficos y que si no tuviéramos ellos, nuestro país sería un desierto. Este es el monitor de sequía al 15 de agosto de 2020. Aun cuando hemos tenido ya presencia de ciclones tropicales, todavía tenemos zonas de sequía en Oaxaca y en Guerrero. Y con los anteriores, en el Golfo de México, vemos que ya desapareció zonas de sequía en la península de Yucatán, en Veracruz y en estos estados. Entonces, muy importantes los ciclones tropicales. Bueno, pues eso es todo. Los dejo con el siguiente expositor. Va a haber vamos a hacer aprovechar un momento para hacer el cambio de expositor y sanitizar este sitio. Les agradezco mucho su atención y estamos para servirles todavía. Gracias.